Hola, bienvenidos a Profesor de Matemáticas. En la clase de hoy estudiaremos la dirección de un vector en 2D, o lo que es lo mismo, la dirección de un vector en el plano. En la descripción encontrarás un taller para que pongas en práctica lo que aprendas la clase de hoy. Empecemos. ¿Qué es la dirección de un vector en el plano? La dirección de un vector en el plano es el ángulo θ medido en sentido antihorario desde el eje positivo X hasta el vector. Ese ángulo se expresa en el rango desde 0 grados hasta 360 grados. Revisemos todos los posibles casos de un vector en el plano en relación a su dirección. Para los vectores ubicados en el primer cuadrante del plano, tenemos que sus componentes X y Y son positivas. Trazamos la dirección partiendo del eje positivo X en sentido antihorario hasta el vector. Para los vectores ubicados en el segundo cuadrante del plano, tenemos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Trazamos su dirección partiendo del eje positivo X en sentido antihorario hasta el vector. Para los vectores ubicados en el tercer cuadrante del plano, tenemos que sus dos componentes X y Y son negativas. Trazamos su dirección partiendo del eje positivo X en sentido antihorario hasta el vector. Para los vectores ubicados en el cuarto cuadrante del plano, tenemos que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Trazamos su dirección partiendo del eje positivo X en sentido antihorario hasta el vector. Antes de ir a construir las expresiones generales que nos calculan esta dirección, revisemos lo que llamaremos en esta clase los casos especiales. Los casos especiales son los casos en los que los vectores se encuentran sobre los ejes del plano. Los vectores ubicados sobre el eje positivo X son aquellos que tienen la componente en X positiva y la componente en Y igual a 0. Estos vectores tienen una dirección de 0 grados. Los vectores ubicados sobre el eje positivo Y son aquellos con su componente en X igual a 0 y su componente en Y mayor que 0. Estos vectores tienen una dirección de 90 grados. Los vectores ubicados sobre el eje negativo X son aquellos que tienen la componente en X negativa y la componente en Y igual a 0. Estos vectores tienen una dirección de 180 grados. Los vectores ubicados sobre el eje negativo Y son aquellos que tienen la componente en X igual a 0 y la componente en Y menor que 0. Estos vectores tienen una dirección de 270 grados. Finalmente tenemos los vectores con sus componentes iguales a 0. Estos vectores son los vectores 0 o los vectores nulos, para los cuales la dirección no está definida. Pasemos a construir las expresiones generales que calculan la dirección de un vector en cada uno de los cuadrantes del plano. Para esto necesitamos definir el concepto de ángulo de referencia. ¿Qué es el ángulo de referencia? El ángulo de referencia θ sub r asociado a θ es el ángulo agudo que forma el vector con el eje X. Ahí podemos observar el ángulo de referencia para cada uno de los cuadrantes. Vamos a calcular este ángulo de referencia construyendo triángulos rectángulos que lo contengan. Observemos que en los 4 casos, el lado opuesto al ángulo de referencia corresponde a la magnitud
de la componente en Y de cada vector. También podemos observar que el lado adyacente al ángulo de referencia corresponde a la magnitud de la componente en X de cada uno de los vectores. Teniendo en cuenta esto, calcularemos el ángulo de referencia con la siguiente expresión. El ángulo de referencia es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X en valor absoluto. Usamos el valor absoluto porque estamos trabajando con los lados de un triángulo. Y estos son magnitudes, son distancias. Por esa razón usamos valor absoluto. Ahora sí, pasemos a definir las expresiones que me calculan la dirección de un vector en cualquiera de los 4 cuadrantes del plano. Y usaremos el ángulo de referencia para estas expresiones. Para los vectores ubicados en el primer cuadrante, tenemos que la dirección es el mismo ángulo de referencia. Para los vectores ubicados en el segundo cuadrante del plano, tenemos que su dirección es 180 grados menos el ángulo de referencia. Para los vectores ubicados en el tercer cuadrante del plano, tenemos que su dirección es igual a 180 grados más el ángulo de referencia. Y para el cuarto cuadrante, tenemos que la dirección de los vectores es 360 grados menos el ángulo de referencia. Ahora que ya entendimos el concepto geométrico, el ángulo de referencia y cómo identificar el cuadrante correcto, vamos a ver el formulario general que nos permite calcular la dirección de cualquier vector en el plano. Recuerda que en la descripción encuentras un taller para que practiques lo aprendido en la clase de hoy. Suscríbete a Profesor de Matemáticas para más clases como esta. Dale me gusta si esta explicación te ayudó y déjame un comentario contándome qué tema quieres que explique después. Si necesitas clases personalizadas de matemáticas, cálculo o física, puedes escribirme directamente a mi WhatsApp. También te invito a seguir mi página de Facebook, Profesor de Matemáticas, donde publico más material y ejercicios. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase.